Antes que fuera revelada la Torá, todos los alimentos eran lícitos para el pueblo de Israel, salvo lo que Israel se había vedado a sí mismo. Diles, traigan la Torá y léanla, si es verdad lo que dicen. Serán unos injustos quienes después de todas estas evidencias inventen mentiras y se las atribuyan a Dios. Di, Dios dice la verdad. Sigan la religión de Abraham, que fue monoteísta y no se contó entre los que dedicaban actos de adoración a otros además de Dios. El primer templo erigido para los seres humanos es el de Baca, la Cava. En él hay bendición y guía para la humanidad. Allí hay signos evidentes, como el sitial de Abraham. Quien ingrese en él estará a salvo. Es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se encuentran en condiciones físicas y económicas de hacerlo. Pero quien niegue lo que Dios ha prescrito, sepa que Dios no necesita de sus criaturas. Di, oh gente del libro, ¿por qué no creen en los signos de Dios? Dios es testigo de lo que hacen. Di, oh gente del libro, ¿por qué intentan conscientemente dificultar el camino al Islam a los que quieren abrazarlo, desfigurando su imagen real, haciéndolo pasar por tortuoso? Dios no está desatento a lo que hacen. Oh creyentes, si se someten a algunos de la gente del libro, ellos lograrán sacarlos a ustedes de la fe a la incredulidad. ¿Cómo podrían ustedes abandonar la fe cuando se les recitan los preceptos de Dios y su mensajero se encuentra entre ustedes? Quien se aferre a Dios será guiado al camino recto. Oh creyentes, tengan temor de Dios como es debido, y no mueran sino como creyentes monoteístas. Aférrense todos a la religión de Dios y no se dividan en sectas. Recuerden la gracia de Dios cuando los hermanó uniendo sus corazones siendo que eran rivales unos de otros. Y cuando se encontraban al borde de un abismo de fuego, los salvó de caer en él. Así les explica Dios sus signos para que sigan la verdadera guía. Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Esos serán los bienaventurados. No sean como aquellos que después de haber recibido las pruebas claras, discreparon y se dividieron en sectas. Esos tendrán un castigo severo. El día del juicio unos rostros estarán radiantes y otros ensombrecidos. A aquellos cuyos rostros estén ensombrecidos se les dirá, ¿han rechazado la verdad luego de haber creído? Sufran el castigo como consecuencia de su incredulidad. En cuanto a aquellos cuyos rostros estén radiantes, estarán en la misericordia de Dios eternamente. Estos son los signos de Dios que te revelo con la verdad, para que adviertas que Dios no oprime a ninguna de sus criaturas. A Dios pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a Dios retornan todos los asuntos. Musulmanes, son la mejor nación que haya surgido de la humanidad, porque ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Dios. Si la gente del libro creyera, sería mejor para ellos. Algunos de ellos son creyentes, pero la mayoría son desviados. Ellos solo podrán perjudicarlos levemente, y cada vez que los combatan huirán atemorizados y no serán socorridos. Donde quiera que se encuentren deberán soportar la humillación, excepto amparados según lo establecido por Dios o por un pacto con los hombres. Cayeron en la condena de Dios, y la miseria se ha abatido sobre ellos por no haber creído en los signos de Dios y por haber matado injustamente a los profetas, por haber desobedecido y violado la ley. Pero no todos los de la gente del libro son iguales. Entre ellos hay quienes se mantienen fieles a las enseñanzas originales, y al conocer el Islam lo siguen. Pasan la noche recitando los versículos de Dios y prosternándose. Creen en Dios y en el día del juicio final. Ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Esos se contarán entre los virtuosos. El bien que hayan hecho antes de adoptar el Islam no será desmerecido. Dios conoce bien a los piadosos. En cambio, a los que rechacen la verdad, ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada ante Dios.
serán condenados al infierno, donde morarán eternamente. De nada les servirán las caridades que ellos hacen en esta vida mundanal, porque la incredulidad las destruye como un viento frío que azota una cosecha de gente que ha sido injusta, y la destruye. Pero Dios no ha sido injusto con ellos, sino que ellos lo han sido consigo mismos. Oh creyentes, no tomen por confidentes a quienes no sean como ustedes, porque los que rechazan la verdad se esforzarán para corromperlos, porque desean verlos en la ruina. Ya han manifestado su odio con palabras, pero lo que ocultan sus corazones es peor aún. Les he mostrado las evidencias de su enemistad para que reflexionen. Ustedes los aman a ellos, porque creen en todas las revelaciones, pero ellos no los aman a ustedes. Cuando se encuentran con ustedes dicen, somos creyentes, pero cuando están a solas se muerden los dedos por la rabia que sienten contra ustedes. Di, muéranse de rabia. Dios sabe bien lo que encierran los corazones. Cuando ustedes prosperan, ellos se afligen, pero cuando les sobreviene un mal, se alegran. Si ustedes son pacientes y tienen temor de Dios, sus intrigas no les harán ningún daño. Dios sabe bien lo que ellos hacen. Y recuerda, oh Muhammad, cuando al alba saliste de tu hogar para asignar a los creyentes sus posiciones en el campo de batalla, Dios todo lo oye, todo lo sabe. 2 de tus tropas estuvieron a punto de perder el coraje, pero Dios era su protector y es a Dios que los creyentes deben encomendarse. Dios los socorrió en Badr cuando estaban en inferioridad de condiciones. Tengan temor de Dios, en señal de agradecimiento. Cuando decías a los creyentes, ¿no les basta que su Señor los haya socorrido descendiendo 3000 ángeles? Dijeron, sí, y si son pacientes y tienen temor de Dios, cuando intenten atacarlos sorpresivamente, su Señor los fortalecerá con 5000 ángeles con distintivos. Dios lo hizo para albriciarlos y tranquilizar sus corazones. La victoria proviene de Dios, el poderoso, el sabio. Y lo hizo también para destruir y humillar a algunos de los que rechazaban la verdad y que se retiraran derrotados. No es asunto tuyo, oh Muhammad, si Dios acepta su arrepentimiento o los castiga, pues ellos han cometido muchas injusticias. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Dios es absolvedor, misericordioso. Oh creyentes, no se beneficien de la usura duplicando y multiplicando los intereses, y tengan temor de Dios, pues sólo así tendrán éxito. Y tengan temor de un fuego que ha sido reservado para los que niegan la verdad. Obedezcan a Dios y al mensajero, que así alcanzarán la misericordia. Y apresúrense a buscar el perdón de su Señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido reservado para los que tienen conciencia de Dios y cumplen la ley, que son aquellos que hacen caridad, tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas, y Dios ama a los que hacen el bien. Aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia invocan a Dios pidiendo perdón por sus pecados, porque saben que solo Dios perdona los pecados y no reinciden a sabiendas. Su recompensa será el perdón de su Señor y jardines por donde corren ríos, en los que estarán eternamente. Qué hermosa es la recompensa de quienes obran correctamente. En la antigüedad Dios ha escarmentado a otros pueblos. Viajen por el mundo y observen cómo terminaron aquellos que desmintieron la verdad. Esto debería ser una lección clara para la humanidad, y es guía y motivo de reflexión para los que tienen temor de Dios. No se desanimen ni entristezcan, porque los que obtendrán el éxito finalmente serán los creyentes. Si sufren heridas, sepan que ellos también han sufrido heridas. Se alterna el triunfo y la derrota entre las personas para que Dios ponga a prueba a los creyentes y honre a algunos de ellos con la muerte, dando testimonio de su fe. Dios no ama a los opresores.
Esto es para que Dios purifique a los creyentes de sus pecados y destruya a los que desmienten la verdad. ¿Acaso creen que van a entrar al paraíso sin que Dios evidencie quiénes están dispuestos a combatir por su causa y ser pacientes? Anhelaban la muerte antes de salir a su encuentro, y la vieron con sus propios ojos. Muhammad es un mensajero a quienes precedieron otros. Si muriera o le diera muerte, ¿volverían al paganismo? Quien regrese al paganismo no perjudica a Dios. Dios retribuirá generosamente a los agradecidos. Ningún ser puede morir excepto por el designio de Dios, que se encuentra escrito con anterioridad. A quien desee el provecho de esta vida mundanal, le concederé parte de ello, pero quien quiera la recompensa de la otra vida, se la otorgaré. Así recompensaré a los agradecidos. ¿Cuántos profetas han tenido que combatir junto a multitudes de seguidores devotos? No perdieron la fe por los reveses en la causa de Dios. No flaquearon ni se sometieron al enemigo. Dios ama a los perseverantes. No pronunciaban otras palabras más que Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nuestros excesos. Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los que rechazan la verdad. Dios les premió en esta vida y les favorecerá con una recompensa mayor en la otra, porque Dios ama a los que hacen el bien. Oh creyentes, si obedecen a los que rechazan la verdad, los harán renegar de su fe y serán finalmente de los perdedores. Solo Dios es su protector, y Él es quien mejor da auxilio. Infundiremos miedo en el corazón de los que rechazan la verdad por haber dedicado actos de adoración a otros además de Dios, sin fundamento lógico ni evidencia revelada. Su morada será el fuego. Qué pésima será la morada de los opresores. Dios cumplió su promesa cuando, con su anuencia, vencían en la batalla de Uhud, pero flaquearon y cuestionaron las órdenes, cayendo en la desobediencia. Entre ustedes hubo quienes anhelaron los bienes materiales de esta vida, pero otros anhelaron la recompensa de la otra vida. Entonces Dios los probó con la derrota, pero los perdonó, porque Dios concede su favor a los creyentes. Y recuerden cuando huían sin reparar en nadie, y el mensajero los convocaba a sus espaldas, pero no lo obedecieron. Entonces Dios los afligió con una tribulación para que no se lamentaran por lo que habían perdido del botín. Ni padeció la derrota. Dios está bien informado de lo que hacen. Luego de pasada la tribulación, Dios hizo descender sobre ustedes una seguridad y los envolvió en un sueño. Mientras tanto, otro grupo estaba preocupado tan solo por su suerte y pensaban equivocadamente acerca de Dios, a la manera de los paganos, diciendo, ¿acaso obtuvimos lo que se nos prometió? Diles, todo asunto depende de Dios. Ellos ocultan en sus corazones la incredulidad que no te manifiestan. Dicen, si nos hubieran consultado, no habría muertos aquí. Respóndeles, aunque hubieran permanecido en sus hogares, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba decretada. Dios quiso probarlos para evidenciar sus verdaderos sentimientos y purificar sus corazones. Dios bien sabe lo que encierran los pechos. Los que huyeron el día que se enfrentaron los dos ejércitos fue porque el demonio los sedujo a causa de sus pecados. Pero Dios los perdonó, porque Dios es perdonador, indulgente. Oh creyentes, no sean como los que niegan la verdad y dicen de sus hermanos cuando éstos salen de viaje o en una expedición militar y mueren. Si se hubieran quedado no habrían muerto ni caído en batalla. Porque Dios hará que eso sea una angustia en sus corazones. Dios es quien da la vida y la muerte. Dios ve todo lo que hacen. Pero si los matan o mueren por la causa de Dios, sepan que el perdón de Dios y su misericordia son mejores que lo que puedan atesorar. Tanto si mueren como si caen por la causa de Dios, serán congregados ante Dios. Oh Muhammad, por misericordia de Dios eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y de corazón duro, se habrían alejado de ti.
perdónalos, pide perdón por ellos y consulta con ellos los asuntos de interés público. Pero cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Dios, porque Dios ama a los que se encomiendan a Él. Si Dios los auxilia, nadie podrá vencerlos. Pero si los abandona, ¿quién podrá auxiliarlos contra su voluntad? Que a Dios se encomienden los creyentes. No es concebible que un profeta pueda cometer fraude. Quien cometa fraude cargará con ello el día de la resurrección. Todos serán retribuidos según sus obras y no serán tratados injustamente. ¿Acaso es igual quien busca la complacencia de Dios a quien incurre en su ira? Su destino será el infierno, y qué pésimo fin. Son diferentes ante Dios. Dios ve todo cuanto obran. Dios ha dado su favor a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus versículos. Los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría de la Sunna, porque antes se encontraban en un claro extravío. Ahora que les sobrevino una desgracia, y a pesar de haber causado a sus enemigos el doble en la batalla de Badr, se preguntan a sí mismos, ¿por qué fuimos vencidos? Diles, por su comportamiento, Dios es sobre toda cosa poderoso. Recuerden lo que les aconteció el día que se enfrentaron los dos ejércitos por voluntad de Dios, para distinguir quiénes eran los verdaderos creyentes y quiénes los hipócritas, a quienes se les dijo, combatan por la causa de Dios o al menos defiéndanse. Respondieron mintiendo, si hubiéramos sabido que habría combate, los hubiéramos seguido. Ese día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe, porque manifestaban con sus bocas lo que no había en sus corazones. Pero Dios bien sabe lo que ellos ocultaban. Quienes se ausentaron dijeron a sus hermanos, si nos hubieran escuchado, no habrían muerto. Diles, si es verdad lo que dicen, háganse inmunes a la muerte. Pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Dios están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Se regocijan por las gracias que Dios les ha concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido. Y no han de sentir temor ni tristeza. Se congratulan unos a otros por la gracia y el favor de Dios, porque Dios recompensa a los creyentes. Quienes acudieron al llamado de Dios y su mensajero a pesar de sus heridas y dificultades, con obediencia y temor a Dios, obtendrán una recompensa magnífica. A ellos les fue dicho, los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron, Dios es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor protector. Y retornaron ilesos por la gracia y el favor de Dios. Ellos buscaron la complacencia de Dios, y Dios es el poseedor de un favor inmenso. Así es la estrategia del demonio, que intenta atemorizar a quienes lo siguen. Pero no le teman a Él, sino que témanme a mí, si son verdaderamente creyentes. Que no te cause tristeza ver a quienes se precipitan a negar la verdad, porque no perjudican a Dios. Es voluntad de Dios que en la otra vida no obtengan bendición alguna, y sí tengan un castigo terrible. Quienes abandonen la fe y nieguen la verdad, no perjudicarán en nada a Dios, sino que tendrán un castigo doloroso. Que no piensen los que niegan la verdad, que la tolerancia de permitirles seguir con vida significa un bien para ellos. Por el contrario, es para que aumenten sus pecados y luego sufran un castigo humillante. No es propio de la sabiduría de Dios dejar a los creyentes en la situación en que se encuentran sin distinguir al perverso hipócrita del virtuoso creyente. Ni es propio de la sabiduría de Dios revelarles el conocimiento oculto de quiénes son los hipócritas. Dios elige entre sus mensajeros a quien le place para revelárselo. Así que crean en Dios y sus mensajeros, porque si creen y obran rectamente, obtendrán una magnífica recompensa. Los que mezquinan lo que Dios les ha concedido,
que no crean que es un bien para ellos ser avaros. Por el contrario, es un mal. El día del juicio final llevarán colgando de su cuello aquello a lo que con tanta avaricia se aferraron. A Dios pertenece la herencia de cuanto hay en los cielos y la tierra. Dios está bien informado de lo que hacen. Dios ha oído las palabras de quienes dijeron: Dios es pobre, mientras que nosotros somos ricos. Registraremos lo que dijeron y también que hayan matado injustamente a los profetas. Y les diré: sufran el castigo del fuego del infierno. Es lo que merecen en retribución por sus obras, porque Dios no es injusto con sus siervos. Ellos mismos son los que dijeron: Dios pactó con nosotros que no creyéramos en ningún mensajero hasta que nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera. Diles: antes de mí, otros mensajeros se les presentaron con las pruebas claras y todas sus exigencias. ¿Por qué los mataron entonces, si es cierto lo que dicen? Si te desmienten, también fueron desmentidos anteriormente otros mensajeros, a pesar de haber traído pruebas claras, escrituras y libros luminosos. Todo ser probará el sabor de la muerte, y cada uno recibirá su recompensa íntegra el día de la resurrección. Quien sea salvado del fuego e ingresado al paraíso habrá realmente triunfado, porque la vida mundanal es solo un placer ilusorio. Van a ser probados en sus bienes materiales y en sus personas. Oirán ofensas de aquellos que han recibido el libro antes que ustedes y de los idólatras. Pero tengan paciencia, temor de Dios, y sepan que esto requiere entereza. Sabe que Dios celebró este pacto con la gente del libro. Deberán explicar el libro claramente a la gente y jamás ocultarlo. Pero traicionaron el pacto y lo vendieron por vil precio. ¡Qué mal actuaron! No creas que quienes se vanaglorian de lo que hacen y aman ser elogiados por lo que ni siquiera han hecho, se salvarán del castigo. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Dios es sobre toda cosa poderoso. En la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto, que invocan a Dios de pie, sentados o recostados, que meditan en la creación de los cielos y la tierra, y dicen: Señor nuestro, ¿no has creado todo esto sin un sentido? Glorificado seas. Presérvanos del castigo del fuego. Señor nuestro, a quien condenes al fuego lo habrás deshonrado, porque los opresores no tendrán quien los auxilie. Señor nuestro, hemos oído a quien convoca a la fe, diciendo: crean en su Señor, y creímos. Señor nuestro, perdona nuestros pecados, borra nuestras malas acciones, y al morir reúnenos con los piadosos. Señor nuestro, concédenos lo que has prometido a través de tus mensajeros, y no nos humilles el día de la resurrección. Tú no faltas a tu promesa. Su Señor les respondió sus súplicas diciendo: no dejaré de recompensar ninguna de sus obras, sean hombres o mujeres, descienden el uno del otro. A los que emigraron, fueron expulsados de sus hogares, padecieron dificultades por mi causa, lucharon y cayeron, les perdonaré sus faltas y los introduciré en jardines por donde corren ríos. Esta es la recompensa que Dios les concederá. Dios posee la más hermosa recompensa. No te dejes engañar por la opulencia y los viajes de negocios de los que niegan la verdad, porque es solo un disfrute temporal, pero finalmente su destino será el infierno. ¡Qué pésima morada! En cambio, quienes hayan tenido temor de su Señor vivirán eternamente en jardines por donde corren ríos. Es la acogida que Dios les ha preparado. Lo que Dios tiene reservado para los virtuosos es superior al éxito de los incrédulos en esta vida. Entre la gente del libro hay quienes creen en Dios y en lo que ha sido revelado a ustedes y a ellos. Son humildes ante Dios y no venden la palabra de Dios a vil precio.
Ellos serán recompensados por su Señor. Dios es rápido en ajustar cuentas. Oh creyentes, tengan paciencia, perseverancia, defiéndanse y tengan temor de Dios, que así tendrán éxito. Capítulo 4. La mujer. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Oh seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Dios, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Dios los observa. Reintegren los bienes materiales a los huérfanos cuando alcancen la pubertad. No les cambien lo bueno de ellos por lo malo de ustedes, ni se apropien de los bienes materiales de ellos agregándolos a los de ustedes, porque es un gran pecado. No se casen con las huérfanas que han criado si temen no ser equitativos con sus dotes. Mejor cásense con otras mujeres que les gusten, 2, 3 o 4. Pero si temen no ser justos, cásense con una sola o con una esclava, porque es lo mejor para evitar cometer alguna injusticia. Den a las mujeres la dote con buena predisposición, pero si ellas renuncian a parte de ella en favor de ustedes, dispongan de ésta como les plazca. No confíen a los huérfanos menores de edad que sean derrochadores los bienes materiales cuya administración Dios les ha confiado. Denles alimentación y vestimenta, y háblenles con cariño. Pongan a prueba la madurez de los huérfanos. Cuando alcancen la pubertad, y si los consideran maduros y capaces, entréguenles sus bienes. No los derrochen antes de que alcancen la mayoría de edad. El administrador que sea rico, que se abstenga de cobrar honorarios por su administración, y el pobre que cobre lo mínimo. Cuando les entreguen su patrimonio, háganlo ante testigos. Es suficiente con que Dios les pedirá cuentas. A los varones les corresponde un porcentaje de la herencia que dejen los padres y parientes más cercanos, y a las mujeres otro porcentaje de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Fuere poco o mucho, les corresponde por derecho un porcentaje determinado de la herencia. Si algunos otros parientes, huérfanos o pobres asisten al reparto de la herencia, denles algo y trátenlos con amabilidad. Que los apoderados de los huérfanos se preocupen por ellos, igual que si dejasen tras de sí a sus propios hijos menores huérfanos y temiesen por ellos. Que tengan temor de Dios y digan la verdad. Quienes se apropien injustamente de los bienes de los huérfanos estarán llenando sus entrañas con fuego y arderán en el infierno. Dios prescribe respecto a la herencia de sus hijos. Al varón le corresponde lo mismo que a 2 mujeres. Si las hermanas son más de 2, les corresponderán 2/3 de la herencia. Si es hija única, le corresponderá la mitad. A cada uno de los padres del difunto le corresponderá 1/6, si deja hijos. Pero si no tiene hijos y le heredan solo sus padres, 1/3 es para la madre. Si tiene hermanos, 1/6 es lo que corresponde para la madre. Esto luego de cumplir con sus legados y pagar sus deudas. Ustedes ignoran quiénes tienen más derecho al beneficio de la herencia, si sus padres o sus hijos. De ahí este precepto de Dios. Dios es sabio, todo lo sabe. A los hombres les corresponde la mitad de lo que dejaran sus esposas si no tuvieran hijos. Si tuvieran hijos, les corresponde 1/4, luego de cumplir con sus legados y pagar sus deudas. Si no tuvieran hijos, a las mujeres les corresponde 1/4 de lo que dejaran. Si tuvieran hijos, entonces 1/8 de lo que dejaran, luego de cumplir con sus legados y pagar las deudas. Si el difunto no tiene padres ni hijos, pero sí un hermano o una hermana, entonces les corresponde a cada uno de ellos 1/6. Si son más, participarán del 1/3 de la herencia, luego de cumplir con los legados y pagar las deudas.
siempre que los legados no causen perjuicio a los herederos. Esto es un precepto de Dios. Dios es sabio, generoso. Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a su mensajero, Él lo introducirá en jardines donde corren ríos, donde vivirá por toda la eternidad. Este es el éxito supremo. Pero a quien desobedezca a Dios y a su mensajero y no cumpla con sus leyes, Él lo introducirá en el infierno donde morará por toda la eternidad y sufrirá un castigo humillante. Si una mujer es acusada de fornicación, deben declarar en su contra 4 testigos presenciales del acto. Si los testigos confirman el hecho, condénenla a reclusión perpetua en su casa o hasta que Dios le conceda otra salida. El castigo se aplica a los 2 que lo cometen, hombre y mujer. Pero cuando se arrepientan y enmienden, déjenlos en paz. Dios es indulgente, misericordioso. Dios solo perdona a quienes cometen el mal por ignorancia y se arrepienten antes de morir. A estos Dios los absuelve porque es sabio y todo lo sabe. Mas no serán perdonados quienes sigan obrando mal por rebeldía contra Dios, hasta que los sorprenda la muerte y recién entonces digan, ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueran negando la verdad. A estos les tenemos reservado un castigo doloroso. Oh creyentes, quedan abolidas las costumbres paganas preislámicas de heredar a las mujeres como un objeto, y de obligarlas a casarse y retenerlas por la fuerza para recuperar parte de lo que les habían dado, a menos que ellas cometan un acto de inmoralidad. En lugar de eso, traten amablemente a las mujeres en la convivencia, y si algo de ellas les llegara a disgustar, sean tolerantes. Puede ser que les desagrade algo en lo que Dios ha puesto un bien para ustedes. Y si te decides a divorciarte de tu esposa, a la que has dado una fortuna como dote, para casarte con otra mujer, no le pidas que te devuelva nada de su dote. ¿Acaso pensabas hacerlo calumniándola, cometiendo un claro delito? ¿Acaso pretendes que se te devuelva la dote después de haberse entregado uno al otro en la intimidad a través de un solemne contrato matrimonial? Salvo hechos consumados, les está prohibido casarse con las exesposas de sus padres, porque es algo obsceno, aborrecible e inmoral. Se prohíbe contraer matrimonio con sus madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, madres de leche, hermanas de leche, suegras, y también con hijastras que estén bajo su tutela, nacidas de esposas con las que han consumado el matrimonio. Pero si no han consumado el matrimonio, no incurren en falta al casarse con estas últimas. Salvo en casos consumados, también se prohíbe casarse con la esposa de sus hijos biológicos, así como con 2 hermanas a la vez. Dios es perdonador, misericordioso.